Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestros protagonistas aquí por Misiones 4 Televisión. Semana política netamente, de campaña por las elecciones legislativas del domingo. En este contexto, mucha movilización en todo el territorio provincial también, con los diferentes candidatos. Y el caso particular de peronismo republicano federal, que nuclea a varias figuras nacionales, entre ellos el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, vino a Misiones a respaldar al candidato a diputado nacional Federico Ramón Puerta. Estuvo acompañado por Miguel Ángel Toma, ex ministro del Interior y de Justicia de la Nación, ex diputado nacional, ex secretario de la CIDE. También estuvo Dante Camaño, secretario general de UDGRA, que nuclea a los gastronómicos, hoteleros, y bueno, con mucha actividad. Estuvieron en Apóstoles y en Radio Social Club 97.7 pudimos compartir una entrevista con estos reconocidos dirigentes nacionales. Entre ellos vamos a compartir este primer tramo con el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Queremos saludar y agradecer su tiempo, su presencia en esta visita aquí a la provincia de Misiones, que permanentemente es un visitante de los misioneros. Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, peronismo republicano federal. ¿Cómo le vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, buenas tardes a la audiencia de Social Club y un gusto estar acá de nuevo en Apóstoles, un lugar que he venido en varias oportunidades. Acompañar además la figura importante, trascendente, histórica de un hombre como Ramón Puerta, que fue gobernador de la provincia y que hizo grandes transformaciones y que ahora asume el desafío de ser candidato a diputado nacional. Y lo que reflexionaba hoy con colegas tuyos, en la importancia de tener en la Cámara de Diputados un hombre de la experiencia, de la capacidad, de la razonabilidad, del don de gente que tiene Ramón Puerta para ser diputado y mejorar también la calidad institucional de la Cámara de Diputados, muchas veces cuestionada por gente que no está preparada para ese cargo, ¿no? Bueno, esto sería experiencia, conocimiento y bueno, la capacidad de haber gobernado antes. Exactamente, haber sido gobernador, haber sido senador conmigo, porque en la crisis del 2001 compartimos el Senado, en esos días tan difíciles que vivió la Argentina. Él fue el presidente provisional del Senado y fue compañero senador durante 2 años. Y luego, por supuesto, también seguí toda su trayectoria como embajador en España, fue diputado, senador, gobernador. Es un hombre de una dilatada carrera política y que indudablemente va a representar a Misiones con gran idoneidad y con gran actitud y un buen representante para la provincia, una voz de los intereses de la provincia de Misiones en el Congreso, ¿no? Y bueno, usted conoce la provincia de Misiones, conoce la problemática, las necesidades, sería un representante de los misioneros en esta lucha por estas reivindicaciones. Por supuesto, y me parece que más que nunca hoy, en este momento, donde hay una mirada muy financiera de la economía, en donde todos los días estamos viendo cómo aumenta el dólar, hoy cruzó la barrera de los 1.500, el gobierno no tiene un plan económico, funciona más como una mesa de dinero. Bueno, hace falta gente que tenga un aporte. Yo que vengo también de la Patagonia y que conozco la región patagónica y el país, lo que tratamos de representar y que además se da hoy en un marco de unidad junto a otros gobernadores, que es el espacio de Provincias Unidas, tratamos de representar al interior federal, al interior productivo, aquel que genera desde la producción primaria también agregado industrial, el que piensa en el mundo de la producción y del trabajo, que es uno de los datos más centrales que le faltan a este gobierno. Este gobierno no tiene ninguna visión productiva y no le importa que todos los días cierren pymes, cierren fábricas, despidan gente, con una apertura que es demencial, porque la apertura que se está realizando a esta economía de plataformas, tanto la de Mercado Libre como la de Shein, como la otra también plataforma china, que permite la compra de productos chinos de distintos tipos, no solamente de textiles, liquida no solamente al que fabrica en la Argentina, sino también al comercio. Hoy la venta es directa, prácticamente hasta la casa en forma directa se compra por internet. Por lo tanto, me parece que este tema hay que ver cómo se protege.
El presidente es muy admirador de Trump, el presidente americano. Vimos cómo lo elogiaba en el almuerzo, pero no está mirando lo que está haciendo Trump desde el punto de vista de las inversiones que está recuperando para Estados Unidos, donde muchas empresas que se habían ido de Estados Unidos han vuelto a invertir en Estados Unidos, y fundamentalmente Trump le pone aranceles a la economía de plataformas. Si vienen productos como los de Jane de China por compra directa vía tecnológica, 50%, 60% de aranceles. ¿Para qué? Para proteger al industrial local, al americano, y la Argentina tiene que proteger la industria nacional. Hay que tratar de abaratar los costos, hay que lograr reducir los costos laborales, pero fundamentalmente también hay que darle beneficio del IVA, beneficio impositivo, para que la gente no despida a trabajadores. Bueno, usted hablaba de la producción. Misiones perdió el INIM después de décadas de lucha de los productores. Bueno, miles de familias. Una tragedia, porque apareció Sturzenegger y liquidó el INIM. El Instituto de la Yerba Mate, que lo habíamos hecho en los momentos más complejos de la vida argentina, ya por el 2002, es cierto, casi 20 años. Bueno, este personaje que viene y desregula todo, cierra todo, considera que cualquier organismo que pretenda defender los intereses de los productores es un organismo que aumenta el precio, distorsiona la renta. Bueno, estos son los que están gobernando hoy la Argentina. El presidente lo llama el coloso, cada vez que habla plantea el ajuste salvaje. Dicen que para el año que viene tiene que venir más ajuste. Hablan de la reforma laboral, y la verdad que la reforma laboral ya la hicieron. A ver, la hicieron con toda la mala intención que tienen, bajando los salarios, achatando fuertemente los salarios tanto del sector privado como del sector público. La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y de los trabajadores en estos 2 años, un año y 10 meses llevamos de gobierno, el 10 de diciembre van a ser 2 años, el 10 de diciembre de este año, demuestra claramente la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de niveles de vida de la clase media, de sectores del trabajo. Ahí está efectivamente hecha la reforma laboral por una cuestión de que la demanda y la oferta se reducen en términos laborales y la gente acepta trabajar por mucho menos de lo que fija el convenio. Bueno, los jubilados, los pensionados y la salud de Garrahan. La discapacidad. Nosotros hemos insistido en el Congreso con la ley de discapacidad. El jefe de gabinete dice que no la va a cumplir porque no sabe de dónde saca la plata. Lo que no dice que tienen capacidad para lograr, digamos, disponer de las partidas y reasignarlas. Y esto le va a costar al jefe de gabinete una interpelación muy dura que va a hacer el Congreso y una moción de censura que va a tener. O sea que no podemos tolerar que una ley del Congreso que fue insistida con un porcentaje de 2/3 no quiera ser aplicada por el Poder Ejecutivo. Esto también va para la ley del Garrahan, va para las universidades. Hace 2 días nos juntamos a conversar con un funcionario de Economía y el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto para debatir el presupuesto. Hace 3 años que la Argentina no tiene presupuesto. El último año de Alberto Fernández y los 2 años de Milei no hubo presupuesto. Bueno, ¿qué fue lo que sostuvimos? En primer lugar, que tiene que venir el ministro de Economía. El deber de un ministro de Economía, como el señor Caputo, que le tiene miedo al Congreso, es venir a explicar la ley de presupuesto. Es una tarea inherente, excluyente del ministro, de tener una tarea didáctica con el Congreso y venir. Todos los ministros han ido al Congreso, todos. Cuando se trata la ley de presupuesto, viene el ministro de Economía y explica. Explica cuáles son los lineamientos, cuáles son las prioridades, cuáles son las partidas. Claro, acá ¿qué hace Milei? Nos denuncia por, digamos, gastadores seriales. Pero acá no hay definido un presupuesto ni tampoco prioridades. Cuando vos discutís en el presupuesto en el Congreso, vos definís, bueno, a la salud hay que darle importancia, a las universidades hay que darle los recursos, al Garrahan, que es el hospital pediátrico nacional, porque es un centro de derivación de todas las provincias. Le ponemos la plata que le hace falta. A la discapacidad le ponemos los recursos. Bueno, eso lo decide el Congreso. Esto de que no hay plata es una mentira. Claro, lo que ocurre es que hay un componente de acción
política de parte del gobierno de Milei, que es totalmente discrecional, que funciona sin presupuesto. Pichetto, ¿qué se define en estas elecciones legislativas? No, se define mucho y es muy importante. Es muy importante el resultado porque se va a medir si el gobierno mantiene una visión, digamos, una capacidad de funcionamiento y de gobierno con poder, o si en realidad ha comenzado un ciclo definitivo de pérdida de poder. Y a partir de ahí también eso requiere un cambio de conductas. Si la derrota... Acá hay una pregunta interesante la tuya, porque ahora los colegas tuyos a nivel nacional, algunos periodistas que están seguramente ensobrados por el gobierno, empiezan a discutir cómo se va a medir la elección. Entonces te dicen, bueno, Milei va a tener más diputados y probablemente más senadores. Lógicamente, no renueva nada. Es un gobierno que recién empieza y si ahora tiene 8 senadores, podrá tener 12 o podrá crecer en un porcentaje. Si ahora tiene 38 diputados, por ahí crece a 45. Pero eso no significa ganar la elección o perderla. Acá la medida de la elección va a ser qué porcentaje tiene la Libertad Avanza en términos nacionales. ¿Cuánto saca? ¿El 30, el 28, el 25, el 35? Esto es lo que va a medir la capacidad política del gobierno y la posibilidad de seguir gobernando de manera, como lo vienen haciendo hasta ahora, de manera totalmente discrecional, o lo que le viene pidiendo el Fondo Monetario, le viene pidiendo el Tesoro de Estados Unidos, que es un gobierno de coalición, un gobierno de construcción más abierta, de convocar a otros sectores para poder hacer un gobierno. Y la verdad que también lo que va a medir esta elección es el rumbo de la economía. Yo creo que esta economía de Caputo es una economía financiera que no piensa en el mundo de la producción y del trabajo y que condena a la gente a la calle, la manda a la calle. ¿Cómo votará un jubilado? ¿Cómo votará un educador? Un jubilado y un educador es un voto cantado. Va a votar en contra del gobierno de Milei, no tengas ninguna duda. ¿Y esto del conteo distrital o global? Bueno, a ver, esa es una cuenta que se va a hacer inevitablemente. Vos vas a hacer una primera evaluación del resultado electoral por distrito. El pueblo de Misiones va a medir la votación. Yo, lógicamente, vengo a bregar porque Ramón pueda entrar a la Cámara de Diputados, Ramón Puerta. Pero digo, va a medir el resultado, va a ser un resultado global de la provincia de Misiones, que se va a sumar a las otras provincias. Y alguien va a hacer la cuenta. Al final del camino, sobre las 24 provincias, va a decir, la Libertad Avanza sacó el 32% de los votos, el 31%, el 28%. Yo creo que les va a ir muy mal, porque hay un dato en la Argentina. El señor Esper le irradió toda la campaña nacional. Seguramente en este medio acá de Apóstoles no se dejó de hablar de Esper. Todos los días. Todos los días hablaban de Esper y del narcotráfico. Tardó mucho el gobierno en sacarlo. El presidente lo defendió hasta el último día. Mal, error inconmensurable. Primero lo bancó. Primero lo bancó, decía que era una operación. Acordate, todos los días aparecía en televisión diciendo que era una operación de peluquería, decían. Pero a ver, Esper se llegó puesto a la Libertad Avanza. Tal cual. Y el ciudadano cuando vote también va a estar pensando acá en Apóstoles, en Posadas, va a estar pensando en Esper. Porque además nunca se corrió del tablero de la discusión política de toda la campaña. Bueno, Pichetto marca también su pensamiento a nivel nacional, una búsqueda de recuperar otro modelo económico para los argentinos, la recuperación del peronismo, ¿no? Así que bueno, en un ratito seguimos escuchando a Pichetto y también al ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, en esta entrevista en Social Club.
Tramo final de esta campaña, como decíamos, el candidato de Encuentro Republicano Federal por activar, Federico Ramón Puerta, también compartió en el piso de Radio Social Club en la entrevista con Miguel Ángel Pichetto, hablando justamente de esta realidad, de los temas fundamentales que involucran a los misioneros y a los argentinos en general. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Y empiezo por agradecer a Miguel Pichetto, que nos viene a acompañar en el tramo final de la campaña, que ayuda a marcar una gran diferencia entre Encuentro Republicano Federal, que tengo el honor de encabezar en Misiones, con las otras fuerzas políticas. Este es un proyecto federal, pero con vigencia en los 24 distritos. Hay todo un modelo de desarrollo partidario, frentista, que tiene en Miguel Pichetto un referente que está trabajando, en mi caso, juntos hace 6 años por lo menos. Y le tenemos que dar a la Argentina lo que también Misiones necesita, un funcionamiento de la política a través de la institución partidaria, frentista, abierto a aquellos que pensamos parecidos, no importa, somos de origen peronista, somos peronistas del tercer milenio, pero somos fundamentalmente frentistas. Creemos en algo y yo quiero agradecer la visita de Miguel Pichetto, también vino Miguel Ángel Toma y Dante Camaño, en un cierre que marca una gran diferencia con las otras candidaturas de las otras fuerzas políticas. Ramón, la misma pregunta que para Pichetto, ¿qué se define en estas elecciones legislativas? Mira, es un paso importante para tener en el Parlamento intérpretes de las principales necesidades de Misiones. Por ejemplo, levantar esa aduana absolutamente ilegal que tenemos con la Argentina, inconstitucional, pero también potenciar un proyecto argentino que dentro de 2 años nos tiene que dar otro presidente, otro gobernador, otro rumbo. Venimos lamentablemente con un gobierno nacional que no acierta y un gobierno provincial un cuarto de siglo lleva. La pobreza aumentó, el desempleo aumentó, la fractura en la sociedad misionera que no existía. Misiones es un mosaico cultural, racial, religioso, y hoy todo fracturado. ¿Por qué? Porque el interés de algunos pocos, a los que le va bien en lo personal, hizo que a la sociedad le vaya mal. ¿Cómo va a ser el resultado de Misiones, Ramón? Sin hacer futurología. Mira, nosotros creemos que podemos llegar a meter 2 diputados nacionales. Parece que hay que ganar. Si no ganamos y salimos segundo, meteremos 1. Incluso algunos dicen, no, va a estar muy parejo entre los 3, entre las 3 fuerzas. Bueno, ahí sería 1 y 1. Yo creo que en estas últimas horas, y sobre todo con la importante visita que hemos recibido, vamos a quedar en primer lugar y vamos a colocar 2 diputados nacionales. Esta diferencia en peronismo o kirchnerismo, Pichetto, ¿cómo se define? Ramón, estamos trabajando en una propuesta mucho más amplia que tiene el eje en gobernadores de las provincias productivas del centro del país. Se llama y se denomina hoy Provincias Unidas. Venimos de un gran acto que hemos realizado en obras de la ciudad de Buenos Aires, con el gobernador Yarlora, el gobernador Puyaro, el ex gobernador Echaretti, el gobernador Sadir de Jujuy y el gobernador Torres. Venimos de hacer un acuerdo con el gobernador Valdés. Nuestro partido Encuentro Federal firmó el frente electoral con el gobernador Valdés y hemos sido humildemente parte del triunfo electoral que tuvo Valdés en la gobernación, instalando como gobernador a su hermano, que va a continuar la tarea tan importante que viene haciendo el gobernador Valdés en Corrientes. ¿Qué digo? Hay una fuerza que viene del interior, que convoca a distintos sectores, de distintos partidos políticos, y que tiene un eje central, que yo defino el común denominador de gente que tiene experiencia de gobierno, como el caso de Ramón, la sensatez como un elemento central para la política argentina, la racionalidad, otro elemento vital, en una sociedad como esta donde cualquiera hace cualquier cosa y el presidente dice cualquier cosa y canta en un sensatez, racionalidad, sentido común, defensa del trabajo, de la producción. Este me parece que es el desafío que tenemos, terminar con este modelo financiero, que es el modelo de Martínez de Oz. Es el modelo del señor Arriazu cuando fue asesor económico de Martínez de Oz en el año 78. Es el de la patria dulce, el plata dulce, deme 2, vamos a Miami, vamos a Europa, no hay turismo receptivo, Iguazú no viene el turismo porque es caro, se van a Europa, se van a Madrid, se van a Brasil. No, este modelo es letal.
Nosotros en Bariloche hemos tenido la mitad del turismo de otros años. ¿Pero por qué? Porque Bariloche está caro, porque Iguazú se pone cara, porque el dólar está muy barato y porque es más competitivo. Irse afuera, comprar el pasaje e irse a Europa. Toda una cosa de loco que destruye el modelo y el tejido económico y el trabajo. El turismo genera trabajo, genera inversiones. Bueno, estos muchachos, ya esta experiencia nosotros la hemos vivido. Ramón Puerta, el misionero, el argentino, ¿va a elegir con el bolsillo? Mira, el bolsillo ha golpeado demasiado duro. La corrupción también. La gente dice, lo que a mí me falta, a mí no me alcanza a fin de mes. Hay algunos que se la están llevando fácilmente. Y desde hace mucho tiempo. Lo vimos llegar con los zapatitos rotos. Hoy soy multimillonario. Entonces, una cosa está acompañada de la otra. Para peor, Misiones nunca fue una provincia donde disentir fuera pecado. Hoy pensar distinto es motivo de persecución. Son muchas cosas que están en juego y nuestra lista es la única que encara la lucha de frente al kirchnerismo, a la renovación, a los violetas, en los errores y en los excesos de esta fuerza. Si algún acierto hay, lo vamos a potenciar, pero los errores son muchos y hay que corregirlos. Ramón, queda muy poco tiempo y las actividades que están desarrollando hoy por hoy intensas. Le pediría un mensaje a los apostoleños, a los misioneros para estas elecciones. Voy a pedir, como ocurre en un candidato a pocas horas de una elección, el voto. ¿Pero el voto para qué? Para el día siguiente seguir trabajando 2 años más y tener 400 concejales en la provincia que hay que capacitarlo. No puede llegar más una persona a ocupar un cargo imprudentemente por decisión de aquel que cree que al no ser político ya es un genio. Todo lo contrario. Tiene que estar capacitado. La política es un tema difícil, necesaria para la democracia y tiene que ser a través de la institución partidaria. Acá dentro de 2 años vamos a elegir 400 concejales, 79 intendentes, 20 diputados provinciales, 4 diputados nacionales, 3 senadores, y vamos a hacer gobierno en varios municipios. Miles de dirigentes formados para ocupar cargos muy importantes al servicio de la sociedad. Ramón, no lo despido, que seguimos charlando un ratito. Sí, quiero saludarle y agradecerle. Es un gusto poder charlar, Pichetto, a pocas horas de una elección crucial para el futuro de la República Argentina, ¿no? Sí, importante, y además también, te digo, se define también un estilo y una forma de gobernar que ha sido excesivamente discrecional por parte del presidente Milei, con agravios hacia el Parlamento. Ese estilo, esa forma está agotada. Hay que enmarcarse en otra política de diálogo, de construcción de acuerdos, que es lo que está pidiendo también Estados Unidos, también le está pidiendo el Fondo Monetario, también le están pidiendo de distintos sectores de la Iglesia un cambio de actitud. De lo contrario, la violencia verbal muchas veces abre caminos posteriormente a la violencia física, y eso es muy peligroso. Ya vivimos algunas experiencias muy trágicas en Argentina. Gracias, Pichetto, muy amable. No, gracias por la invitación. Ha sido un gusto volver a Apóstoles y estar acá en este medio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es la dinámica, ¿no?, del programa, poder compartir, escuchar todas las voces, aún desde la oposición, lo que plantea Ramón Puerta para los misioneros y lo que plantea Pichetto también para los argentinos en general. Una pausa y cuando venimos estamos compartiendo la entrevista con Miguel Ángel Toma y Dante Camaño. Bueno, al regreso de esta pausa, lo político tiene que ver con varias actividades y Toma fue un secretario de la CIDE en la gestión de Carlos Menem, también trabajó mucho con Ramón Puerta y es uno de los visitantes permanentes de Misiones. Vamos a este bloque, esta entrevista en Social Club con Miguel Ángel Toma y con Dante Camaño. Gracias por la invitación. Siempre dije que el secretario de la CIDE maneja la información más vital de la Argentina, debe tener un panorama muy claro de cuánto ocurre, ¿no? Y me gustaría comenzar esta charla preguntándole cuál es la radiografía que tiene de hoy
de esta Argentina que administra Javier Milei? Bueno, yo puedo hablar de muchos temas vinculados a la opinión que uno puede tener sobre la marcha general de la Argentina. Yo tengo una enorme preocupación por lo que es la materia en la que uno se ha desarrollado más específicamente, que es la seguridad, la inteligencia o la defensa nacional, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una enorme preocupación por el avance del crimen organizado en la Argentina, que reúne como elemento central al narcotráfico, pero que también incluye la trata de personas, el tráfico de armas, etc. Pero también estoy viendo con mucha preocupación, y ustedes acá están muy cerca de lo que se define como la triple frontera, ¿no? Un ámbito donde convergen el narcotráfico, el terrorismo a través de Hezbollah y obviamente todo el comercio ilegal que se da particularmente en Ciudad del Este. Hoy por hoy hay una creciente accionar del narcotráfico, porque hay una suerte de alianza entre el narcotráfico y las organizaciones terroristas que operan históricamente en la triple frontera. Eso ha determinado, bueno, un crecimiento exponencial de la actividad, que lo hemos visto básicamente cómo explotaba en Rosario. En Rosario hubo una acción muy fuerte de saturar el terreno con la presencia de fuerzas de seguridad y policiales, y esto bajó el nivel del delito, de la violencia del narcotráfico. Pero hay un principio básico en la seguridad que dice que cuando un delito se lo somete a una presión muy fuerte, si no se resuelven las causas, migra. Ha migrado hacia Córdoba, hacia el conurbano bonaerense, que se ha potencializado, y esto sí para mí constituye un gran problema, porque termino con esto. Para ser eficientes en esta lucha que nos propone, este desafío que nos propone este nivel de organización criminal, se requiere mucha inteligencia. Es decir, hay que hacer inteligencia, porque con la saturación por la vía de la presencia de la fuerza de seguridad no se resuelve este problema. Usted puede poner un policía en cada esquina, un gendarme en cada lugar que sea estratégico. No va a resolver el problema del narcotráfico, porque como la droga se produce afuera, entra y también se exporta, es un crimen de naturaleza transnacional. Estaba pensando en este análisis, Esper cayó por una vinculación con el narcotráfico, ¿no? ¿Cuál es su lectura de este caso? Bueno, era claro que Esper tuvo una vinculación nada más ni nada menos con Freddy Machado, un hombre que fue capaz de crear una flota aérea muy importante, escalas en Guatemala, y de ahí ingreso de la droga producida en Colombia a Estados Unidos, al punto de que varios de los aviones que alquilaba a los cárteles, dos de ellos cayeron y tenían una cantidad infinita de droga. Para evitar las sanciones de Estados Unidos se viene a la Argentina y ahora ha sido extraditado. En ese periplo se ha producido, bueno, el financiamiento de la actividad política de un señor que acaba de renunciar a su candidatura, porque era evidente su vinculación con el narcotráfico. ¿Qué digo con esto? Bueno, que evidentemente el narcotráfico intenta perforar tres niveles. El nivel policial, lo hemos visto por la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad y policiales que han estado vinculados y que han sido condenados por causas vinculadas al narcotráfico. Algunos jueces federales en el norte argentino, es evidente. Bueno, y ahora también el narcotráfico intenta perforar la política, pero no es nuevo esto. Yo quiero traer a colación, en el 2017, el crimen de Ferrón, Fernández Vina y Forza, el triple crimen de Moreno. Eran tres jóvenes vinculados al narco que financiaban la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, el tema del narcotráfico intentando perforar la política no es nuevo. Bien. Hay necesidad de un cambio. ¿Figuras como Ramón Puerta pueden hacer posible ese cambio en el Congreso Nacional? Sin duda, porque me parece que acá se ha hecho una suerte de credo laico, el hecho de decir, recurramos a los jóvenes.
sin duda hay que incorporar a los jóvenes a la política, pero también hay que transmitirle la experiencia que implica haber gestionado. Y en el caso de Ramón Puerta, del cual yo fui su ministro del Interior cuando él asume como presidente, nos tuvimos que hacer cargo de la peor crisis de la Argentina. Y tuvimos que bajar el nivel de violencia que había generado enorme cantidad de víctimas, de muertos en la Argentina. Nos tuvimos que hacer cargo, pero ¿por qué pudimos empezar a transitar un camino de resolución de la crisis? Porque veníamos de una larga experiencia que nos permitió afrontar la crisis con un backup que nos dio el margen posible y además porque jugábamos de memoria, como se dice en el fútbol, ¿no? Con Ramón habíamos trabajado muchísimo tiempo. Yo recuerdo siendo secretario de Seguridad, haber venido varias veces acá a Misiones, cuando Ramón era gobernador, para trabajar precisamente en el tema de la triple frontera, ya por la década del 90. Es decir, lo que yo estoy señalando no es nada improvisado, es producto de una larga tarea. Por eso es importante que la incorporación de los jóvenes en la política, sustancial me parece, tenga también el aporte de la experiencia que podemos transmitirles. Bien. Dante Camaño, como secretario general de un gremio tan importante como URA, y en un momento clave donde el turismo, la gastronomía, por lo menos aquí en Misiones, son fundamentales. ¿Cómo ve en estos momentos la República Argentina? ¿Cuál es su diagnóstico del país? Creo que estamos muchos dirigentes siendo muy egocéntricos. Decía Toma que no bastaba con combatir el narcotráfico en un solo lugar, porque se había vuelto transnacional. Lo mismo pasa con el trabajo y con las crisis de trabajo. Si a mí un señor en China me fabrica millones de camisetas a 10 centavos y yo le estoy cobrando 5 pesos de impuestos al que la fabrica en la Argentina, me estoy quedando sin trabajo. Los dirigentes gremiales ya no tenemos solamente que defender las situaciones individuales que se dan en la mecánica de la relación patrón-obrero. Ahora también tenemos que tratar de ver con otros criterios. Bien dijo usted, conozco hace muchísimos años esta provincia y el turismo es esencial. Es más, podemos crecer, pero no depende solamente de los esfuerzos que hagan los misioneros, no depende de las hermosas cataratas, de las cosas tan hermosas que Dios ha puesto, y depende de otros factores. Y tampoco es una cuestión que pueda solucionar un intendente ni el gobernador. Acá se trata de las políticas internacionales que tiene el país, que están relacionadas con muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el sistema cambiario, el manejo de la moneda. ¿Cómo vamos a retener nosotros trabajo para nuestros obreros si la gente se nos está yendo a vacacionar afuera? Algo que tenemos que cambiar con políticas de fondo que no son solamente de una cuestión de una relación obrero-patronal. Y un ejemplo sencillito, para que me entienda el señor de a pie que me está escuchando. Este año se van a ir de este país, más o menos cuando termine el 31 de diciembre, 15 millones de argentinos se habrán ido a gastar afuera. Y estamos hablando no de las cifras que dan las estadísticas, que son mentirosas. ¿Por qué? Porque son las estadísticas de lo que queda grabado, de lo que queda registrado. Pero los argentinos tenemos mucha costumbre de llevar moneda suelta en efectivo cuando viajamos. O sea que calcule que más o menos este año se habrán ido del país, con esos 15 millones de viajeros que tuvimos, más o menos 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Sí, señor. Y de esos 100.000 millones, más del 30% corresponde a los gastos de hotelería, gastronomía. Porque el resto son cosas que la gente compra. Su vecino o cualquiera, ¿a dónde se va? Se va al otro lado a comprarse un televisor, a Chile, goma de auto, a Chile, y que tiene más plata se va a Europa. ¿Y qué pasa? Eso es todo plata que nos falta a nosotros. Y si calculamos que de esos 100.000 millones, más del 30% de hotelería y gastronomía, quiere decir que más de 30.000 millones que tendrían que ir a las cajas de nuestros patronos, para que a su vez de la caja de nuestros patronos vengan a los bolsillos de los obreros, no van a venir. Entonces,
dar una solución sencilla es imposible, porque el tema es complejo y requiere que muchos actores se pongan de acuerdo. Es lo mismo que estaba explicando recién Tomás, con el narcotráfico pasa con el turismo, pasa con la gastronomía, ¿y qué pasa con otra cosa? Mire, tenemos que considerar si no estamos sobreofertados. ¿Usted no se dio cuenta que a veces tenemos demasiadas verdulerías? Y eso no garantiza que tengamos mejores verduras y más baratas. Al contrario, es peor y más cara. ¿Por qué? Porque el señor que antes podía vivir porque vendía 20 bolsas de papas, ahora vende 2. Y con 2 no le alcanza para vivir a él y su familia. Entonces, en vez de bajar los precios, suben. Y eso es lo que genera en este momento una crisis en nuestro sector que tiene que solucionarse con varios actores. Bien. Entre ellos, básicamente, el gobierno nacional. Porque si no cambiamos eso, por más que usted tenga las cataratas más hermosas del mundo, no va a tener los turistas. Camaño, qué lindo charlar todo esto, ¿no? Pero el tiempo se nos fuga y también sus compromisos. Este protagonismo que necesita el Congreso Nacional para cambiar un rumbo, porque me imagino que habrán sido miles de empleos, la pérdida también en su sector, es importante la presencia de figuras como Ramón Puerta, que tienen mucha experiencia en la administración, en un cambio de política, en un cambio de mirada también del modelo que debe seguir la Argentina. Sí, bueno, yo tenía la suerte de compartir este congreso con Ramón, porque hemos sido compañeros. Yo fui diputado nacional en 2 periodos. Y después conocerlo por mi trabajo en la FITUR, la Feria Internacional de Turismo, y él fue, entre tantas cosas que ha hecho Ramón, fue también nuestro embajador en España. Y creo que es el hombre ideal. Y bien lo acaba de decir mi compañero Mesa Toma. Claro que necesitamos los chicos. La fuerza, la energía de los jóvenes es imprescindible. Pero sin un poco de guía, sin una tutoría, son difíciles. Y yo creo que Ramón es el tipo ideal. Mire, hoy estuve con él viniendo por el coche. Ramón hacía de chofer, maneja, hace de todo. ¿Va? Y lo saludaban en el peaje. Entonces vos ves que es un hombre que tiene experiencia, que sabe manejar, pero que aparte que es conocido. Y me dio una alegría bárbara, ¿no? Ojalá que ellos que la senadora hoy lo voten también. Gracias, Dante Camaño. Muchas gracias, muy amable. Toma sus palabras finales. Sí, bueno, yo creo realmente que hay un enorme desafío de llevar hoy, en esta elección parlamentaria, donde no se elige un presidente, gente con mucha experiencia y con mucho equilibrio y racionalidad y con búsqueda o con el antecedente del diálogo y del compromiso, ¿no? Yo creo que en ese sentido estas características Ramón Puerta las cumple sobradamente, y si a eso se le suma la experiencia en la gestión del Estado, pero también en la diplomacia y en la parte legislativa, porque ha recorrido todos estos espineles, de manera que me parece que eso acredita realmente una experiencia y una actitud frente a la sociedad y frente al poder, en una Argentina que está sobresaturada de confrontación, de conflicto, de agresión, de profundización de la grieta. Bueno, me parece que justamente lo que hay que buscar es lo contrario, y creo que Ramón expresa precisamente esa direccionalidad, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel Tomás. Gracias a ustedes. Gracias, Dante Camaño, muy amable a ambos. Bueno, así pasaron también por Apóstoles, estos dirigentes nacionales de renombre y gran trayectoria que vinieron a respaldar también la candidatura del ingeniero Federico Ramón Puerta como candidato a diputado nacional para representar los valores de los misioneros también desde la oposición. Última pausa y ya volvemos. Y un tema que no tiene que ver con la política, pero sí tiene que ver con una fiesta muy tradicional
que se vive desde Apóstoles, que es la fiesta nacional e internacional de la yerba mate, 47ª edición que se viene muy poquito. Vamos a compartir también lo que fue el viernes, la elección de la reina departamental de la yerba mate, que involucra Apóstoles y localidades vecinas. El evento se realizó en la Expo Yerba, organizada por la comisión organizadora de la fiesta de la yerba mate y la Municipalidad de Apóstoles. Allí se presentaron todas las candidatas, en la Casa del Mate, pero fue el escenario de este evento. Y bueno, el colorido, la gracia de las candidatas marcó este nerviosismo inicial, ¿no?, de poder cumplir el sueño también de representar al departamento Apóstoles en la fiesta yerbatera. Como sabemos, el evento se realizará del 13 al 16 de noviembre, con algunas modificaciones en el programa, pero en lo que hace específicamente a esta elección, finalmente la corona quedó en manos de Sofía Eliana Pesuc, quien fue distinguida como la nueva soberana departamental de la yerba mate y va a representar a Apóstoles en la fiesta nacional. Acompañaron a Sofía Eliana Pesuc, Claudia Karina Bunjak como primera princesa y Luz Masur como segunda princesa. Así que bueno, un evento tradicional también esto de la elección de la reina departamental de la yerba mate y este colorido que podrá, bueno, compartirse también en el escenario mayor el sábado, el 15 de noviembre próximo en la fiesta yerbatera. Segunda presentación, todas y cada una de ellas, ropa urbana, otras 4, Luz, Miriam, Galeano. Fuertes aplausos. Lo que es la banda, por supuesto también la corona. Aplauso para la flamante primera princesa departamental. La banda. Y bueno, por supuesto también a la señora concejal Guadalupe Pintos Garro, coronando, en este caso, a Claudia Bunjak, que entonces primera princesa, las flores para la señorita que a partir de un momento ostenta el cargo de primera princesa 08. A partir de este momento, reina departamental, que recibirá, como decíamos, los atributos de cultura de la Municipalidad de Apóstoles. Además recibirá los obsequios, entrega del cetro formal, ahora sí, de esta manera, a cubrir todo el trabajo del Ejecutivo de la Municipalidad de Apóstoles. Muy buenas noches a todos. Hoy nos encontramos en este día, en este sábado, 18 de octubre. Actualmente soy la representante de Apóstoles en nuestra fiesta nacional e internacional de la yerba mate. Para mí es un honor poder estar portando esta corona, esta banda, este cetro que tanto nos representa. Quiero desde mi corazón decirles que voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté al alcance de mi mano para representar a Apóstoles de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, final para nuestro programa queríamos también compartir esto que tiene que ver con la juventud y con una fiesta tan tradicional como es la fiesta de la yerba mate. A todos muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima semana.